En esta oportunidad vamos a ver la primera parte, introducción de propiedades termodinámicas, de lo que sería el cálculo, la estimación de la discrepancia de entalpía y entropía. En este caso vamos a trabajar primeramente vamos a analizar en compresores, se puede hacer el mismo análisis para turbinas. Es simplemente otra forma de lo que ustedes ya han aprendido, al menos en termodinámica 1, de calcular la entalpía a partir de la lectura de tablas. Esto es a partir de las propiedades de una sustancia, como ser el factor de compresibilidad térmica, el factor acéntrico, la presión, la temperatura reducida. Entonces, a partir de todas estas propiedades, nosotros podemos también estimar lo que son las entalpías, ¿no?, a determinada presión y temperatura. Vamos a empezar con un ejercicio, lo vamos a hacer por los tres métodos, que es lo que ven o van a analizar. El ejercicio nos indica: estime el cambio de entalpía del isopentano desde 0,1 megapascales y 600 Kelvin hasta 1 megapascal y 1000 Kelvin. Ya nos da la entrada y la temperatura, no nos especifica si es un compresor, nada. Que también se les deja como tarea, lo que está en amarillo, que dice: a fin de que practique el cambio de entropía también. Se indican las ecuaciones en cada caso, no difiere de mucho de acuerdo a lo que se explicó en los tres casos. Entonces les voy a explicar los tres casos, ustedes pueden hacerlo, repetir lo mismo con la entropía a modo de práctica. El caso 1 es el método integral, que se basa en el factor de compresibilidad. La fórmula es esta de aquí, la principal. Esta en realidad es el desglose de esta, ¿no? Yo prefiero trabajar con esta porque es más sencilla. En cambio, con la otra tuviera que ser dos integrales, uno con Z0 y otro con Z1, después unir y demás. Pueden hacer con eso igual a modo de práctica, les debería salir lo mismo que voy a sacar con esta otra. Ya esta otra fórmula, aquí hay un error por si acaso, por favor van a corregir. Esto es S menos S asterisco dividido entre R, no existe esta temperatura crítica. Van a corregir, por favor. Entonces, esta ya sería la fórmula para la entropía. Viendo eso, vamos a empezar un poco a explicar. Nos dice: primero, como me habla de dos etapas, primero una inicial, que lo puedo llamar 1 o entrada, y otra final, que lo puedo llamar 2 o salida. Si me está pidiendo el cambio de entalpía, me está pidiendo H2 menos H1 o H de salida menos H de entrada. Entonces yo primero voy a trabajar con el H de entrada. Primero es lo que voy a hallar, el H de entrada. Esta discrepancia de entalpía hace referencia a la real menos la ideal. Entonces voy a calcular primero para la entrada. Hago primero para la entrada, donde sería, en términos de la entrada, la fórmula. Y lo primero voy en tablas y busco del isopentano, que es lo mismo a decir 2-metilbutano, carbono 5H12. Sabemos que es el compuesto 312 de las tablas del RAID. Sacamos los datos necesarios, que es la temperatura crítica, presión crítica y el factor acéntrico. Hallo la presión reducida y la temperatura reducida a la entrada, o en el primer dato inicial. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primer paso, tengo que sacar datos de Z a distintas temperaturas reducidas, pero manteniendo la presión reducida constante. Y empezamos con la presión reducida mínima que tenga en tabla o la gráfica, hasta una presión reducida que es la de dato, ¿no?, que en este caso sería 0,0295. Hallo Z0, hallo Z1, con Z0, Z1 hallo Z, utilizando el factor acéntrico. Ustedes saben que Z es igual a Z0 más WZ1. Hallo a distintas temperaturas reducidas, pero manteniendo la presión reducida constante. En mi caso he hecho desde la presión mínima que tengo de 0,010, después he hecho para 0,015, para 0,020, para 0,025 y por último para la presión reducida a la entrada. ¿De dónde saco eso? Puedo sacar de las tablas que ustedes tienen. Estas tablas se las ha pasado al grupo, es el libro de Smith-Barnes de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química. Tengo las tablas para Z0, también tengo para Z1, para Z0 otras presiones reducidas mucho mayores, Z1. Tengo la discrepancia ya de entalpías, la discrepancia de entalpía 1 a distintas presiones y demás. O si quieren pueden, en el libro también que se les ha mandado de propiedades de gases y líquidos del RAID, en la página que sería, ahorita vamos a ver, la página 103. Aquí igual está ya demostrada algunas relaciones que podrían comparar con el ingeniero o pedirles que les indique.
Y aquí están las discrepancias ya de entalpías. Solo que si se fijan aquí está al revés. Obviamente por eso aquí no aparecen negativos. En cambio si comparan con el Smith-Wagness aquí hay menos. Eso es porque en esta diferencia de aquí está al revés en el otro libro. Entonces continuando eso, yo he sacado estas tablas Z0, Z1 a distintas temperaturas reducidas. Vamos a volver a ver. A 0.10, 0.15, 0.20, Z0, Z1 he calculado Z. Utilizando el factor acéntrico a las temperaturas reducidas, manteniendo la presión reducida constante. Yo me he dado esas presiones, ustedes simplemente desde la presión mínima en tablas hasta la presión de dato, que es la que tienen. Una vez que ustedes hallan todas esas tablas, lo que vamos a hacer es hallar la derivada. Yo preferí utilizar un método más exacto, se puede decir. Lo que se les ha indicado en clases, lo que ustedes deben hacer es restar, ¿no? Hallar un delta. Este Z2 menos este Z1 dividido entre este TR menos este TR. Hallo de ahí un delta ZE sobre un delta TR. De estos dos otros, de estos dos otros, estos dos otros y después recién hallo este. Yo lo que prefiero y les recomiendo que hagan, por favor van a verificar. Vamos a verificar aquí solamente para este último dato, porque estoy trabajando aquí con esta presión reducida. Esto, temperatura reducida es X. Entonces en mi calculadora en la sencillita coloco estos datos en X, este Z en Y. Y me va a botar mi calculadora la ecuación de la línea recta, ¿no ve? Que sería Z es igual a A más B por TR, porque estoy diciendo que esto es Y, esto es X. Si yo derivo esa ecuación, me resulta que la derivada de Z sobre la derivada de TR resulta que es igual a B, que es la pendiente. Entonces todos estos valores son la pendiente. Hecho este valor que está resaltado con esta tabla de datos. Voy a hacer de 2 en 2 para que no se marque todo. Con esta tabla de datos he hallado eso, que sería la pendiente. Ahora para 0,025, ya también con estos dos. Esto se ha metido a mis tablas. En X vuelvo a recalcar temperatura reducida y en Y Z. Y con ese hallado este otro, que sería la pendiente. En todos los casos, en estos 5 que he sacado, el coeficiente de correlación es próximo a 1. Entonces está correcto. Saco el diferencial, manteniendo la presión constante. Yo sé a qué presiones he trabajado para cada uno de estos datos. Hallo el logaritmo respectivo de la presión reducida. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, yo sé que para integrar por Simpson, la distancia de punto a punto tiene que ser constante. Y esa distancia me hace referencia a X. ¿Cuál es X? Es esto, el logaritmo de PR. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hallar un X constante. El primer dato llegaría a ser A y este último dato llegaría a ser B. Yo sé que tengo que hallar H, que es la distancia entre punto y punto. Y digo B, que es este, menos A, dividido entre cuántos datos quiero tener. Por lo general 10, pueden ser 20, 30, no importa. Y me sale esta es la distancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hallar una nueva tabla de datos. Al primer valor, que a mí A, lo voy a sumar este valor de H. Y me sale esto. A este valor lo vuelvo a sumar el H. Me sale este. A este valor lo vuelvo a sumar el H. Me sale este otro. A este valor le vuelvo a sumar el H. Me sale este otro. A este valor le vuelvo a sumar el H. Así sucesivamente hasta que llegue a mi valor de A. O en este caso a mi valor de B, que es menos de 3,55. Y me va a llegar exactito. Pero ahora, ¿de dónde voy a hallar toda esta lista de derivadas? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Interpolar entre dos puntos o ajustar. Entonces, yo meto el logaritmo de PR en X y esta derivada en Y. Y lo puedo ajustar todos esos datos directo a una recta, a un modelo lineal, potencial, exponencial. Si ustedes lo meten eso, el coeficiente de correlación sale 0,98. Pero ustedes, el método tradicional que manejan con el ingeniero, hacen de 2 puntos en 2 puntos. Entonces yo primero con este primer valor y con este segundo valor y este, voy a empezar a interpolar para hallar los datos que estén dentro de ese rango, que creo que es hasta aquí, los 4 primeros datos. Ahora después voy a cambiar mi interpolación, voy a hacer entre este segundo y entre este tercero. Y voy a colocar este y este en mi calculadora. Y con eso voy a hallar los otros 3 datos que creo que si no me equivoco es 3 datos. Y así sucesivamente van interpolando, hallando estos otros datos con su calculadora. Que eso ya lo han visto ustedes en termodinámica 1. Interpolan y tienen toda esta fila de datos.
Una vez que hacen eso, obviamente va a diferir, no mucho, pero sí va a diferir de acuerdo a lo que ustedes vayan sacando o el modelo que escojan para hacer. Después de eso, de acuerdo al método de Simpson para integrar, hallo A, hallo B, hallo C. A es la sumatoria del primer valor más el último, B la sumatoria de los impares, C es la sumatoria de los pares. ¿Pero de qué? De Y. Entonces A es la sumatoria del primer valor, pero de Y, que para mí esto es Y, el diferencial, les vuelvo a recalcar, que sería 0,0039 más el último valor 0,01355. B, la sumatoria de los impares, que sería el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y C, la sumatoria de los pares, el 2, el 4, el 6 y el 8. No tomo en cuenta el 10 porque ya he tomado en cuenta antes. Hallo las sumatorias, que deberían salirles próximas estos valores. Y la integral me dice que es h tercios, paréntesis, a más 4b más 2c. H ya sé cuánto es, ya he hallado más arriba. A, ya he calculado, aquí está. B, C. Hallo la integral. ¿A qué es igual esa integral? Esa integral es igual a todo esto, que es lo que yo he colocado. Pero yo sé que la diferencia o la discrepancia de entalpía de entrada, porque ahorita solo estoy haciendo para la entrada, es igual a esto. Entonces multiplico a la integral, que es todo esto, por la temperatura reducida de entrada al cuadrado, por el menos. Y me sale que sale este valor. La entalpía, la discrepancia de entalpía a la entrada, menos 112,4. Vuelvo a rehacer todo, pero ahora hago para la salida, porque he hecho para la entrada. Y después sigo el mismo procedimiento que vamos a ver a continuación en el método virial y método de los 3 pasos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para el otro? Vuelvo a hacer todo, pero obviamente voy a cambiar. Va a cambiar significativamente. ¿Por qué? Porque la presión reducida no va a ser la misma. La temperatura reducida tampoco va a ser la misma. Ahora, el criterio que tienen que manejar, si ustedes se fijan aquí, las temperaturas reducidas que yo me he dado de datos o de tablas, está en medio de mi valor que estoy hallando, que estoy calculando. Por eso me he dado desde 1,15 hasta 1,5, porque en medio de eso está 1,303, que es mi temperatura reducida de la entrada. Ahora, siempre empiezo desde la presión mínima que tenga en tablas hasta la presión que me dé de reducida de salida en el otro caso. O sea, de salida y después de que esté la combinación. Entonces, antes de empezar esto o acabar, primero veremos el caso 2 y el caso 3. Así con calma ustedes después regresan al caso 1 para volver a rehacer. En el caso número 2, que es el método virial, la fórmula a emplear es esta, que está en función de B, que es el segundo coeficiente virial, que ya lo han trabajado en termodinámica 1. Para la entropía que está, que lo van a hacer ustedes como tarea si es que quieren. B0, yo sé que es esto está en el libro del rate, deben tener resaltado. Y la derivada, si derivo está facilito, derivada de respecto a TR, derivada de 0,083, 0, porque es una constante. Derivada de esto, el primero por el segundo sin derivar, más el exponente derivado y demás. Y aquí están las derivadas. Y ya no necesitan ni siquiera tomarse ese esfuerzo. Calculo, obviamente, vuelvo a sacar los parámetros del compuesto, que es el número 312. ¿Qué es lo que hago? Para la entrada yo la presión reducida, la temperatura reducida, reemplazo aquí en mi ecuación, si se dan cuenta solo está en función de temperatura reducida, reemplazo la temperatura reducida, hallo B0, hallo B1, ¿qué más? Hallo la derivada de B0 respecto a TR y hallo la derivada de B1. Que son ecuaciones, chicos, por si acaso. Aquí está, vuelvo a recalcar. Esta es la ecuación. Y esta otra es la ecuación. Hallo eso, reemplazo en mi ecuación. Reemplazo B0, reemplazo reemplazo temperatura reducida. ¿Cuánta es la temperatura reducida de la entrada? 1,303. ¿Cuánta es la presión reducida a la entrada? 0,0295. ¿Cuánto es el factor acéntrico? 0,227. Reemplazo, hallo la discrepancia a la entrada. Este RT manda a multiplicar y ya tengo la discrepancia solamente a la entrada. ¿En qué unidades? En Joules-Mol. Perfecto. Ahora hago lo mismo para la salida. Entonces para la salida obviamente hallo la presión reducida a la salida, hallo la temperatura reducida a la salida, calculo B0, B1 con las ecuaciones, la derivada. Reemplazo en mi fórmula, hallo la discrepancia, multiplico por R por T y hallo la discrepancia de entalpía a la salida.
Una vez que tengo la discrepancia de salida a la entrada y a la salida, tengo que hallar la parte ideal, porque lo que estoy hallando es la mezcla. Este asterisquito es el ideal y este es el real. Entonces, en la parte ideal, ustedes ya la han visto en fisicoquímica. La discrepancia de entalpía ideal, que es salida menos entrada, es lo mismo. No vea el Cp por delta T. Cp es A más B por T más C por T cuadrado más D por T cubo. Si yo integro, me queda toda esta ecuación. Entonces, esta ecuación siempre voy a utilizar para hallar la parte ideal. Reemplazo las temperaturas que me da y hallo el aporte de la discrepancia de salida y entrada, pero ideal. Ideal. Y después la discrepancia en sí lo que me está pidiendo va a ser la discrepancia real de salida más la ideal menos la discrepancia de entrada real. Y calculo esos tres valores y calculo la discrepancia que me sale 99,275 kJ/mol. Entonces esta parte, por ejemplo, lo último es casi semejante para que lo hagan en el caso 1. Es casi similar. Ahora hay otro método más, que es el caso 3 que vamos a ver, que es el proceso de las 3 etapas. Este proceso de las 3 etapas hace referencia, como lo dice el nombre, 1 a 3 pasos. 3 pasos, el ideal, el aporte real de entrada, de salida, que es lo mismo, pero en este caso voy a utilizar las tablas de Lie-Kessler. Lo mismo, hallo de las tablas, el compuesto, las propiedades, temperatura crítica, presión crítica, W. Hallo las constantes del Cp de las tablas del rate, A, B, C, D. Perfecto. Después vamos a utilizar las tablas de discrepancia y entalpía para resolver el problema. Hallo la presión reducida. Primero hago para la entrada, después hago para la salida. Hallo la presión reducida a la entrada, la temperatura reducida a la entrada. Y con ayuda de las tablas de Lie-Kessler, de la temperatura y presión reducida, sacamos discrepancias de entalpía. Entonces, si ustedes se van a lo que les he pasado el libro de Smith-Bagnès, aquí fíjense, yo tengo la discrepancia de entalpía 0 sobre LT. Entonces, me fijaré, ¿no? ¿Cuál es? La presión reducida es 0,03 aproximadamente, la temperatura 1,3. Entonces busco aquí arriba 0,03, estoy muy alejado. ¿Dónde está? 0,05, aquí. Y aquí 0,01. En medio de estos dos está 0,03. ¿Cuánto era la temperatura? 1,3. Aquí está la temperatura, por suerte 1,3. Entonces mi respuesta está en medio de estos dos. Aquí sí está mi respuesta en medio de estos dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Interpolar. Esto coloco en X, esto coloco en Y pido para un valor de 0,03 y ya tengo la discrepancia que les debería salir aproximadamente este valor. Hago lo mismo para la entalpía o la discrepancia 1. Miro en el Smith-Bagnès. Aquí está para el 1. Un cacho. Aquí está para el 1. Este es el 0, este es el 1, pero a presiones elevadas. A ver, este es Z, Z1, H0, H1. Aquí está. De la misma manera busco la presión reducida 0,03 que esté en medio de estos dos. La temperatura reducida que era 1,3 que está aquí. Y en medio de estos dos aquisitos estaría mi solución. Tienen que interpolar y les debería salir menos 0,077865. ¿Cuál es la fórmula a manejar? Aquí está la fórmula. Entonces reemplazo esto que calculo, reemplazo este otro, calculo, multiplico por LT, estoy mandando a multiplicar lo que está dividiendo y hallo la entalpía, la discrepancia a la entrada. Hago el mismo camino para la salida, hallo la presión reducida a la salida, temperatura reducida a la salida, voy a mis tablas de Lie-Kessler, saco con las tablas, hay gráficas igual, solo que si tienen sería bien, yo creo que no se han sacado copia, pero manejen el Smith-Bagnès en tablas, no interpolando. Hallo el 0, hallo el 1, reemplazo en la formulita y calculo.
hago la parte ideal, que no me tengo que olvidar, que ya está la fórmula, es única nomás, no va a cambiar. Reemplazo y hallo la discrepancia, que es la discrepancia real de salida más la discrepancia de salida menos entrada ideal, menos la discrepancia de entrada real. Y le sale la respuesta. Con este ejercicio estamos haciendo lo que es el cálculo de la discrepancia, o sea, el cálculo de la variación de entalpía, que lo pueden repetir ustedes para la entropía, con las fórmulas que ya tienen. De este tercer caso, las fórmulas están más abajo, que vamos a ver ahorita en un ejercicio aplicativo a un compresor. Otro ejercicio. Se comprime reversiblemente y adiabáticamente refrigerante 23 en un compresor continuo a razón de 2,2 kilogramos por segundo. La alimentación se encuentra a 10 bares y 350 Kelvin y la descarga se efectúa a 40 bares. Determine la temperatura de salida en estas condiciones. Ahora, su tarea de ustedes va a ser a fin de que practique el trabajo realizado por el compresor en kilowatts. Lo que sí tienen que saber es que el trabajo lo van a calcular de la primera ley de la termodinámica. ¿Y el trabajo a qué es igual? Trabajo es igual a calor menos el flujo másico por el delta H de entalpía. El delta H ustedes pueden sacar por discrepancia. Y ahí es donde va a haber su agilidad. Calor, ¿cuánto vale? 0, porque me dice compresor reversible y adiabático. Adiabático, calor 0. Reversible, delta S 0. Entonces voy. Caso 1. El caso 1 es el más fácil que se les puede ocurrir y es hacer mediante tablas. Es algo sencillo que podrían hacer. Primero van a sus tablas. El refrigerante 23 tienen, en el Reynolds estoy hablando, en el libro que tienen las gráficas. Van al libro del Reynolds, al refrigerante 23, y van a utilizar la gráfica directamente. ¿Qué es lo que van a hacer? En el libro del Reynolds, ustedes entran con las propiedades, buscan la presión de 1 megapascal y 350 Kelvin, que esos son sus parámetros de entrada. Como nos dice que es un compresor reversible, eso indica que la entropía a la entrada es igual a la entropía a la salida. Entonces aquí está igual, se los he escrito para que ustedes tengan. Entonces yo trazo mi punto en la gráfica, como ustedes tengan. Colóquenle que sea aquí su puntito de la gráfica. Y digo la entropía es constante. Entonces la curva de la entropía me voy recto hasta llegar a la presión de ¿cuánto? 4 megapascales. Cuando llegue a esta presión de 4 me fijo cuál es la curva de la temperatura que pasa por ahí. Entonces me fijo la temperatura que pasa por ahí y resulta que es 431 aproximadamente en teoría. Yo le he sacado 431.26 porque he utilizado tablas. Yo ya he decidido interpolar. Ustedes en la gráfica directamente, ojo de buen cubero, 430, 431 le calculo. Entonces esa es la primera opción que podrían hacer. Porque en este ejercicio, por ejemplo, no nos especifica qué método voy a utilizar para hallar. Entonces ustedes este primer método es válido, correcto. Porque han utilizado directamente lo que tienen en mano. Y ya tenían una nota aprobada, ¿no? Ahora, si quieren irse por el lado largo, lo podemos hacer. Y vamos a irnos al caso 2, que sería el método de 3 pasos o etapas. Entonces, para este método, ¿qué es lo que yo sé? Primero sé que el refrigerante 23 es carbono H, fluoro 3. Sabemos que es el compuesto número 104 en el libro de Buenas Tablas del RAID. Hallo las propiedades necesarias, temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico. También saco A, B, C, D, las constantes del CP. Y vamos a utilizar las tablas de discrepancia de entropía para resolver el problema. Aunque no nos especifique el ejercicio, ¿no? Por eso les digo, podrían utilizar gráfica directamente o podrían utilizar este método. Este método es más largo porque es iterativo. Y segundo, lo que tienen que ver, van a utilizar este método, debería salir la misma respuesta. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Voy a utilizar con la entropía o voy a utilizar con la entalpía? Voy a utilizar con la entropía, porque me dice el ejercicio reversible. Si es reversible, el delta S vale 0. Y eso es lo que tengo que verificar. Entonces, para la entrada, lo que yo voy a hacer, hallo primeramente, yo tengo la presión reducida a la entrada, puedo hallar la temperatura reducida a la entrada. Con esos dos datos yo me voy a mis tablas de Likert-Leib para la entropía. Entonces voy al libro que les he dicho, al Smith-Magness, al apéndice. Busco entropía, aquí está, S0. ¿Cuánto es la temperatura reducida? 1,2 aproximadamente y la presión 0,2. Presión 0,2, aquí está.
1,2. 1, ¿dónde está? Ahorita vamos a ver. 1,2 y 0,2. Toda esta línea sería de 1,2. 1,2. ¿Cuál columna es? La cuarta, aquí. Aproximadamente la discrepancia de entropía 0 sería menos 0,085. ¿Cuánto he sacado yo? Menos 0,095. ¿Por qué? Porque utilizo los decimales. Entonces, si ustedes quieren, pueden interpolar, hacen una doble interpolación y sacan. Hacen lo mismo para entropía 1, que está en la siguiente. Vamos a bajar. Aquí está el 1. Y hacen lo mismo. Una vez que tengo esto, puedo calcular la diferencia. Y aquí está la formulita que no tenían para el ejercicio anterior, por si acaso. Hallo la diferencia o la discrepancia de entropía de entrada. Y hallo en unidades de Joule/mol/Kelvin. Perfecto, hasta ahí está claro. Para la salida, ahí ya se nos complica, porque yo no sé cuál es la temperatura de salida. Por eso les digo, es un método iterativo. Y aquí está lo que tienen que hacer. Primero tienen que suponer una temperatura de salida que por lo general es mayor al de la entrada, debido a que es un proceso de compresión. Sabemos todos eso. Cuando es un proceso de compresión, la temperatura aumenta y la presión aumenta. Hallamos la temperatura reducida de salida. O sea, supongo una temperatura, calculo la temperatura reducida de salida, porque es lo que me falta. Y con la ayuda de la presión reducida y la temperatura reducida, hallo lo que es de las tablas de Lee-Kessler, la entropía. Hallo S0, S1. Con esas dos, hallo la discrepancia de salida. Aquí está la forma. Hallo la discrepancia de salida que va a estar en Joules/mol/Kelvin. Ya tengo hasta ahí. Después hago la parte ideal, que me dice la discrepancia o la diferencia de entropía entre salida ideal menos la de salida, la de entrada ideal, es igual a logaritmo de T2 sobre T1 y demás. Como yo ya me he supuesto una temperatura de salida, puedo calcular esto. Y hallo, que lo he llamado yo ecuación 1. Que en este caso me queda de esta forma, porque la temperatura de entrada es 350, por si acaso. Después, ¿qué es lo que yo sé? Que la diferencia de entropía o la variación de entropía es igual a la discrepancia de entropía a la salida más la discrepancia o la diferencia de entropía ideal menos la discrepancia de entropía de entrada. Ya tengo la de entrada que va a ser siempre la misma, porque ya tengo los datos de entrada. La de salida es la que va a ir variando, fluctuando, porque yo estoy suponiendo una temperatura de salida. Pero ¿qué es lo que yo sé? Que como es reversible, el delta S debe ser 0. Por lo tanto, le he colocado igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Ustedes se van a hacer una tablita, como está aquí a continuación. Suponen una temperatura de salida. Calculan la discrepancia de entropía de salida. Y con la ecuación 1, porque me falta aquí igual la temperatura de salida, calculo la discrepancia de entropía ideal. Y hallo la suma de los tres. Estos tres sumo. Y la suma de esto, ¿cuánto me debería salir el delta S aquí? 0. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? Arriba ya he sacado 431. Entonces, la respuesta está en medio de estas dos. Empiezo con 430, después 440. O tal vez 431 y verifico que el delta S sea próximo a 0. Ahora aquí les dejo una duda a ustedes. Las fórmulas, estas son las que hemos manejado, pucha, forever, se puede decir más de, al menos de 3 años que está manejando. Desde que yo estoy, ¿no? Tal vez más tiempo. Pero esta fórmula, si ustedes revisan en el libro que les he pasado de propiedades de gases y líquidos, aquí está, y no les voy a dejar mentir. Ustedes trabajen con lo que les estoy dando, no trabajen con este del libro, van a preguntar en San Ingeniero. Aquí está esta forma. Si se fijan, aquí aparece un término, y es este término, menos el logaritmo de P0 sobre P. Entonces consulten al ingeniero si esto va a afectar, porque desde mi punto de vista afecta. Afecta porque la presión varía. P0, por si acaso, es la presión ideal, se puede decir, estándar, que sería un bar, y P es la presión a la salida y cuando haga la entrada, Entonces este término, por ejemplo, si ustedes se fijan, no hay en esta fórmula que les estoy dando. Ustedes trabajen con la que les estoy dando, y si al final, aquí abajito, haciendo las interpolaciones, no les sale 430, entonces algo está fallando.
y ahí consultan con el ingeniero porque les debería salir lo mismo que hemos sacado con la gráfica 431. Entonces practiquen, y como hasta ahí ya tienen dos tareas, una tarea más les estoy dejando para que si quieren adelantar o practicar. Les dice, se comprime helio en un compresor isotérmico reversible, ahora es isotérmico. El helio entra al compresor a 300 Kelvin, 12 atmósferas, y es comprimido continuamente hasta 180 atmósferas. Calcular el trabajo por mol de helio requerido para operar el compresor y la cantidad de calor por mol que debe estar extraído del compresor. Las fórmulas que se van a anotar son de la primera ley, no hay nada, y de la primera y de la segunda ley. El trabajo va a ser igual al calor menos la masa, si quieren, o los moles puede ser, por el delta H. El delta H, ¿de dónde voy a calcular? Con los métodos que hemos visto arriba, con las discrepancias de entalpía. El calor, ¿de dónde voy a sacar? Porque en este caso es isotérmico, no adiabático. El calor saco de la segunda ley, y el calor va a ser igual a la temperatura del medio por la masa o los moles por el delta S. El delta S que sí van a tener. No, el hecho de el que sea reversible me implica a lo que es el, ¿qué se llama esto? Del balance de la segunda ley de la termodinámica, ustedes tienen la generación de entropía y tienen el delta S. La generación de entropía sería 0, no el delta S. Entonces pueden calcular el S de salida menos el S de entrada. Entonces practiquen, traten de practicar, y a la siguiente semana se va a subir el siguiente video, que son otros temas. Entonces vamos a ir avanzando. Obviamente cuando retornemos a clases, lo que no hayan logrado acabar, vamos a volver a hacer con exámenes pasados complementar. Eso sería todo.